Cuba vivió recientemente la mayor protesta social desde las movilizaciones aquellas de julio en 2021 que fueron multitudinarias. En este caso, las manifestaciones fueron en Santiago, la segunda ciudad de la isla, por los cortes de electricidad, la escasez de alimentos, un país que está en un momento muy difícil, un país caribeño, un país hermano al que debemos prestar atención para saber si esta situación pudiera decidir el futuro político en Cuba. Y por eso hacemos contacto con expertos en geopolítica, periodistas e influencers cubanos que nos pondrán en contexto de esta situación. La primera pregunta para todos: ¿cuál es su análisis sobre las causas fundamentales detrás de las recientes protestas en Cuba? Lo que está pasando realmente en Cuba, la principal causa es que hay una dictadura que es la más longeva en el hemisferio, lleva 65 años en el poder, una dictadura que paga apenas $6, para que entiendan cuál es la gran diferencia, porque yo sigo muchos canales y muchas noticias desde Dominicana y algunos a veces comparan la pobreza, supuesta pobreza que hay en Dominicana con lo que está pasando en Cuba. Imagínate tener un salario apenas de $6, $7 que solamente te puede alcanzar para un paquete de pollo de 5 libras y un pomo de aceite de 1 litro. Imagínate tú. Entonces, súmale a eso, no hay corriente, un día entero sin corriente, solamente le están dando 2 horas de corriente, fluido eléctrico, no hay agua, no hay libertad, no se pueden expresar libremente, no tienen canales como este tan prestigioso donde se puede decir la verdad. Esas son las principales causas: hambre, miseria, dictadura, represión, 65 años. Imagínate. Esta crisis se ha visto impulsada por el hambre en la gente, en las calles. La gente está pidiendo comida. La gente sin fuerza hace un acopio de recursos para tener energía y salir a la calle a pedir comida y luz eléctrica, porque las personas no tienen ni siquiera cómo cocinar los alimentos, cómo prepararlos, cómo encontrar una alternativa. Todo esto sin olvidar que el lugar en el que estallaron las protestas, en la provincia de Santiago de Cuba, en el oriente cubano, es un lugar completamente abandonado. Fuera de La Habana, el país está absolutamente abandonado. Quienes salieron a manifestarse inicialmente fueron abuelas y madres que están pidiendo comida para sus hijos. No hubo nada de represión inmediata. Esta protesta ha cambiado el tono de todo, porque cuando salieron a ver quienes protestaban eran madres y abuelas acordonadas con sus hijos hambrientos en la calle. ¿A esos vas a matar? ¿Los vas a encarcelar? ¿Los vas a reprimir? Esa fue la esencia de esta protesta, que es muy, pero muy dura. Estas madres contaron que hacía 17 días que no recibían ningún tipo de alimento en las bodegas, en los lugares destinados a la venta de los productos alimenticios, que están además racionados. La causa fundamental de esto hay que buscarla en su origen, en más de 62 años atrás. El paquete de sanciones terribles y atroces que Estados Unidos le está aplicando a la isla desde entonces, desde 1962. Estas sanciones, que algunos pretenden ignorar sus consecuencias, realmente ahogan y asfixian al país. Aunque estas sanciones llevan más de 62 años y en determinado momento han tenido diferente intensidad, a partir del momento de la muerte de Fidel y la retirada del gobierno de Raúl Castro, Estados Unidos creyó llegado el momento, al salir de al salir del escenario, ese liderazgo histórico, creyó haber llegado el momento de apretar aún más al país para crear una gran insatisfacción que lleve al derrocamiento del sistema. En una ocasión en que fui recibido en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que conversé con el subsecretario de Estado para América Latina en aquellos momentos, yo le planteé que para los cubanos, donde quiera que se esté, ya sea en Cuba o fuera de Cuba, la existencia de este bloqueo y esta hostilidad norteamericana le había permitido a Cuba demostrar que había podido sobrevivir enfrentándose a Estados Unidos, contra Estados Unidos, pero que el sistema cubano no había podido demostrar cuánto podría resistir sin cambio
con Estados Unidos. O sea, en una relación más o menos normal con Estados Unidos. Y que coincidentemente esto que yo planteé después en un artículo aquí en el periódico Hoy, hace unos años, es coincidente con el planteamiento que hizo Obama cuando dio el paso de empezar a mejorar las relaciones con Cuba e inclusive formalizar las relaciones diplomáticas. Cuba es una isla, un pequeño país que lleva 62 años, un récord Guinness, soportando una estructura de sanciones verdaderamente difíciles. ¿Cómo evalúan el papel de las redes sociales y la tecnología en la organización y difusión de estas protestas? Las redes sociales es un talón de Aquiles. Ellos realmente no han podido controlar lo que está pasando en las redes sociales. De hecho, tenemos la guerra, como decimos nosotros, ganada en las redes sociales porque no la pueden controlar. En Cuba, los únicos canales que hay son canales que son monitoreados por la dictadura. La transmisión que se emite a través de radio y televisión no es una televisión abierta, donde tú puedes buscar lo que a ti te gusta, una película, un canal, sino una programación que ellos te envían, y es una programación totalmente con contenido político revolucionario comunista. Las redes sociales a partir del año 2016 ha sido la principal opción para que la gente se pueda informar de lo que en realidad está pasando y que puedan comparar, porque de tantas mentiras que te dicen en la televisión y en los medios de desinformación, las redes sociales te dan la otra cara de la noticia y la verdad. Una verdad que es transmitida desde distintos lugares. Por ejemplo, desde Dominicana hemos recibido noticias también de youtubers que han visitado Cuba y que han transmitido esa verdad y que se han expuesto a esa dictadura. El valor de las redes sociales en la organización de estas protestas tiene un gran impacto y es algo bien importante, pero lo que ocurre cada vez que hay una protesta de este tipo es que el Internet se restringe por parte del aparato estatal. Ubícate en que los proveedores de Internet y telefonía en Cuba es una única empresa, que es un monopolio estatal socialista que decide cuándo te conectas y cuándo no. Cada vez que hay un estallido social de esta dimensión o de cualquier otra proporción, lo primero que se hace es que se restringe el acceso al Internet. La respuesta del régimen fue mandar 3 libras de arroz, 2 libras de azúcar y el equivalente a la leche en polvo que pudiera alcanzar para que las personas pudieran tomar leche en polvo por 5 días. Cuando digo las personas, estoy hablando de los niños menores de 7 años, y esto fue lo único que se dio como una señal de apoyo para que la gente saliera de las calles. ¿Qué impacto geopolítico pudieran tener estas manifestaciones en las relaciones de Cuba con otros países? Los países aliados de Cuba van a hacerse presentes de nuevo, porque Rusia, China han estado ayudando a Cuba dentro de algunas posibilidades. Venezuela, que está reanimando su industria petrolera, puede ser que pueda mandar algún suministro de petróleo. México hace unos meses le hizo una donación de petróleo importante a Cuba. Mira, te soy sincero, yo creo que hasta ahora no hemos visto un gran apoyo de distintos países. Por ejemplo, el mismo Dominicana, hace unos cuantos días atrás, invitaron exactamente la embajada cubana en Dominicana, invitaron a una cantante pro régimen castrista que se llama Jaila María Mompié. De hecho, la vimos también cómo estuvo colada en la alfombra roja de los premios soberanos, y nosotros los cubanos nos estábamos preguntando cómo una persona que está de parte de la represión en Cuba, cómo puede estar invitada a ese hermoso país y cómo de momento se cuela. Entonces, ojalá que todos los países, incluyendo el suyo, se ponga del lado correcto y que apoye a muchos dominicanos que hay en estos momentos que también quieren la libertad, a cubanos que están a veces protestando en frente de la embajada cubana en Dominicana y que no los dejan protestar libremente. De hecho, protegen más a los esbirros que están en la embajada, que son del régimen, no son diplomáticos, no son políticos, son infiltrados, son militares, en vez de proteger a cubanos que quieren esa libertad. Ojalá que todos los países nos puedan apoyar, pero no siento realmente de que las principales potencias nos den un apoyo para que nos lleven a esa libertad. Y eso es lo que a veces me temo,
es que prácticamente estamos solos. Yo creo que podría este nivel de estallido marcar el ritmo con otros países. Primero, porque esto le da visibilidad a los problemas que están en Cuba. A Cuba le ha costado mucho trabajo darle visibilidad a lo que allí se vive, porque Cuba ha estado aislada del mundo durante décadas. Cuba ha sido el referente de la propaganda socialista, llena de mentiras, lleno de faltantes reales en cuanto a lo que está pasando, y la gente en el mundo no sabe en gran medida lo que se está pasando en Cuba. Una potencia médica que ya no tiene ni médicos, ni tiene medicinas, ni tiene utensilios, ni tiene hospitales. Una gran potencia educativa en la que los maestros han abandonado las aulas y se dedican a cualquier cosa porque el salario no les alcanza. Nadie quiere ser maestro, nadie quiere enseñar. No puede haber una potencia educativa en un país en el que los padres no están mandando a los hijos a la escuela porque tienen hambre, porque no tienen uniforme, porque no tienen ropa, porque no tienen zapatos, o peor, porque no les interesa estudiar porque están viendo para qué sirve estudiar en un lugar donde la gente ha perdido la fe, donde los médicos quieren dejar de ser médicos, donde los ingenieros quieren dejar de ser ingenieros, donde todo lo que es añorado en el mundo real, la gente quiere desentenderse de ese asunto porque el gobierno ha conseguido un desánimo generalizado que no ayuda para nada. Esto tiene que tener una repercusión porque las protestas y los últimos estallidos han servido en gran medida para darle visibilidad a lo que está ocurriendo en Cuba. ¿Cree que estas protestas podrían desencadenar cambios significativos en el sistema político y económico de Cuba? En Cuba no van a haber más cambios políticos mientras que el país esté estrangulado económicamente. Las autoridades cubanas y el Partido Comunista nos han dicho con toda claridad que desaparezca la amenaza externa a Cuba y entonces Cuba podrá introducir los cambios políticos que ellos estimen pertinentes. Te explico, en el año 2021, el 11 de julio, yo fui el influencer que transmitió ininterrumpidamente, conectamos en YouTube más de 80,000 personas, mucha gente en el mundo vio por primera vez lo que estaba pasando. En estas protestas que han estado sucediendo, yo también me vuelvo a conectar con la juventud está dando mucha, pero mucha fuerza. Más de 115,000 personas conectadas en mi canal y todo el mundo diciendo lo mismo. Los jóvenes en Cuba pidiendo libertad, pidiendo comida también, pidiendo fluido eléctrico, pidiendo agua. Ese grito de libertad ha llegado a todos los rincones del mundo y ha tumbado por completo el mito de que en Cuba todo está bien, de que hay una potencia médica, de que supuestamente la educación es gratuita, cuando en realidad todo eso es un mito y es una gran mentira, es una falsa. Los jóvenes están dispuestos y están peleando con el pecho desnudo porque son jóvenes sin armas, están desarmados. En Cuba no existen armas y es una juventud en contra de un ejército que está armado y que no duda en disparar. Muy importante esa parte. Yo creo que las protestas sí pueden generar un cambio significativo. Yo creo que el nivel de protestas va a empujar a un nivel de reformas, si toda vez la gente entiende que aquello no hay ni quien lo tumbe ni quien lo arregle, como dicen los cubanos, si hay muchas generaciones que entienden que el pueblo cubano ha sido traicionado por los Estados Unidos, porque nadie se imagina que una dictadura comunista pueda durar tanto tiempo en las propias narices de los Estados Unidos, aún en sus peores momentos. La gente tiene una confianza de que el cambio tiene que venir desde adentro, porque uno no puede acostumbrarse a que los Estados Unidos sea el árbitro del mundo y vaya a resolver los problemas de todos los países, aunque es muy sospechoso que los Estados Unidos sí esté metido en conflictos como la guerra de Ucrania, esté metidos en conflictos como los de Medio Oriente, esté participando en Afganistán, esté participando en lo que pasa en Siria, esté participando en una cantidad enorme de guerras en el mundo, o que los Estados Unidos estén ahora mismo con todo su poderío militar a solicitud del gobierno de Ecuador
pacificando lo que allí está ocurriendo en medio del esplendor de las pandillas y del asentamiento de todos los que impunemente están sembrando el terror en el mundo, y cómo es posible que no presten un apoyo directo a un país que lo tienen enfrente, que está clamando libertad hace 60 años. ¿Cuál es su perspectiva sobre el futuro de Cuba a la luz de estas protestas y los desafíos geopolíticos que enfrentan en la actualidad? Yo creo, y muchos piensan, que Cuba podría ir un poco al proyecto chino y al proyecto vietnamita, que le ha sido muy exitoso a ellos. Pero vuelvo y repito, China es una gran potencia, un país enorme. Todas las empresas grandes van a China porque no quieren ignorar, no pueden ignorar un mercado de 1.400 millones de habitantes. Vietnam también ha abierto sus relaciones, pero mira esto, Vietnam le dio una pela militar a Estados Unidos, los derrotó. Sin embargo, Estados Unidos tiene magníficas relaciones ahora con Vietnam, pero no las puede tener con Cuba, porque Cuba está a 90 millas de su territorio, y por lo tanto ellos consideran que Cuba ha sido un ejemplo que ellos no pueden admitir. Sin embargo, sí, tienen hostilidad con China, pero tienen buenas relaciones con China, económicas, a pesar de las sanciones a las cuales recurren a cada rato. Y con Vietnam tienen excelentes relaciones. Biden visitó Vietnam no hace mucho, pero con Cuba ellos no quieren nada. Lo que quieren es una explosión social que acabe con el gobierno. Las protestas nos van a llevar a la libertad. El pueblo está decidido, la juventud está decidida. Nosotros los jóvenes estamos preparados para cambiar por completo lo que hay hasta ahora desbaratado. Hay un país donde no se sostiene nada, donde no hay leche para un niño, no hay pan para desayunar, los niños no tienen zapatos, no tienen ropa para ir a la escuela. Es bien difícil la situación, y yo estoy seguro de que vamos a alcanzar la libertad, porque ya nadie soporta ni un minuto más. Allá en Cuba estuvo Máximo Gómez, un héroe de la patria, un dominicano que fue y nos ayudó, y alcanzamos cierta libertad que hasta ahora todavía la seguimos luchando. Yo a veces me pregunto si tendría que ir algún dominicano para que nos vuelva a ayudar, para que nos vuelva a enseñar el camino de la lucha. Y tengo fe, soy una persona de fe, y estoy consciente de que en algún momento va a pasar. Mientras el país esté así, no vamos a ningún lado. Lo único importante, el único sueño que debe tener todo cubano de Cuba, de fuera de Cuba, en cualquier lugar que esté, es la libertad. Es que cada cubano tenga la libertad, que sienta el peso de la libertad, que se tenga que levantar por la mañana durante un largo periodo con un dolor muy grande en la espalda, porque la libertad pesa, y ese dolor hay que aguantarlo. Hay que tenerlo en la espalda, hay que apretarse, hay que ir adelante, porque ese dolor solo se calma cuando la libertad te permite ascender en la vida, y cuando como un hombre libre dejas de tener los pies rígidos y comienzas a desplazarte como una gacela en la selva o como un ave en el cielo. Eso es lo único que puede suplantar la ayuda para un pueblo esclavo que está pasando por consecuencias tan, pero tan terribles. A Dios le pedimos todos los días porque se haga el milagro, porque la verdad urge. Ha sido mucho sufrimiento, hay mucha gente inocente pagando consecuencias que no deben. Bueno, gracias por darnos estos puntos de vista sobre lo que sucede en Cuba en estos momentos. Seguimos con el programa.